Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a los profesores universitarios, a los estudiantes universitarios y de educación media, a los trabajadores y las trabajadoras, a los obreros administrativos, a todos los movimientos asociados que también hay, ¿no? Colectivos, ecológicos, ambientalistas, culturales, deportivos, ligados al movimiento, al espacio universitario. Felicitaciones por este encuentro, por esta iniciativa, por este debate que se está dando en el marco del Congreso de la Patria. Si en algo uno puede hacer el contraste, de lo que fue el antes y el después de Chávez, es en el área universitaria. Sobre todo porque si en algo afectó muchísimas cosas, la última década del gobierno de la Cuarta República, la década más neoliberal de todas, por supuesto en todas las políticas sociales, en todo el desmontaje del Estado, pero la universidad prácticamente la desapareció o la estranguló, casi la privatizó por completo. Cuando uno estudia las tablas de cómo creció la educación privada en la década de los 90, en escuela, en liceo, universidad, y cómo se mantuvo y decreció en muchos espacios territoriales la educación pública en general, es trágica la conclusión que uno tiene que sacar, y cómo fue prácticamente asfixiando al movimiento profesoral, al movimiento de trabajadores del sector universitario. Así que, y cuando uno contrasta eso con lo que logró Chávez en materia universitaria, hay un antes y un después muy claro. Hay un contraste muy claro entre la visión neoliberal, la visión del Estado mínimo necesario, la visión del sálvese quien pueda. Quieres estudiar en la universidad, pero más allá de que quieres estudiar en la universidad, quiere un país tener un espacio para la investigación, para la reflexión, para la soberanía, para la solución de sus problemas. Eso está negado en la visión neoliberal. En la visión neoliberal, el conocimiento, la investigación, la ciencia es un instrumento para dominar, es un instrumento para servirle a los sectores poderosos, a los poderes fácticos. Chávez, la revolución chavista, la revolución bolivariana, comprendió muy bien, más allá que por supuesto todo el que quiera llegar a tener un título universitario hoy lo puede lograr. Hoy no tenemos, y es importante que la OVE siempre reflexione sobre esto. Ya los muchachos que se están graduando nacieron en tiempos de revolución. Los muchachos que se están graduando hoy en un liceo no saben qué es la población flotante, no saben qué son los bachilleres sin cupo, no saben lo que son los comités precupo, no saben qué es la peinilla, no saben qué es la recluta obligatoria. Es una subjetividad distinta, y estamos en un país que es mayoritariamente joven, donde la edad promedio de Venezuela son 29 años, donde tenemos 75% de la población por debajo de los 45 años, y si los medios de comunicación, si la educación formal, si el liderazgo político no reflexiona permanentemente, constantemente, fastidiosamente sobre estos temas, no nos ponemos repetitivos, pudiéramos pensar, salud, querida profesora, pudiéramos pensar que es normal en la historia, normal en la geografía, algo que es realmente hermosamente extraordinario, que es que todo joven venezolano, hoy en Venezuela, puede estudiar en una escuela, puede estudiar en un liceo, puede estudiar en una universidad. Y no solamente puede estudiar en una universidad, sino que hoy podemos estudiar en una universidad en cualquier rincón de Venezuela, porque en el 95% de los municipios hay una aldea universitaria. Puede ser que en tu municipio no esté la carrera que tú quieres estudiar, y vives en las montañas de Mérida, seguramente tendrás que trasladarte, pero en tu municipio tú puedes llegar a un nivel universitario. Eso solo es posible porque hoy estamos en tiempos de revolución. Eso solo es posible porque por aquí pasó Chávez. Ahora, eso parece normal. El Che dice que cuando lo extraordinario se convierte en cotidiano, estamos en tiempos de revolución. Eso es verdad, pero corremos el riesgo de no defender, de no cuidar, de no comprender la magnitud de los logros que hemos alcanzado en tiempos de revolución. Que hoy no exista bachilleres sin cupo ni población flotante
es suficiente para uno decir, valió la pena toda esta lucha, toda esta batalla, todo este esfuerzo que hemos hecho en 17 años de revolución. Y cifras como esa pudiéramos repetir en miles de políticas sociales. Los 3 millones de pensionados, el millón de viviendas, los 4 millones de Canaima, etcétera, etcétera. Pero el objetivo de este Congreso no es hacer un balance de gestión. Sin embargo, creo que sí debe darse en el debate que ustedes están iniciando, en cada aula de clase, en cada asamblea, en cada red social, un contraste muy claro de lo que era la educación, sobre todo en la década de los 90, y de lo que ha sido en tiempos de Chávez. Hemos hecho un avance indiscutible, logramos parar el proceso de privatización, logramos frenar incluso en la subjetividad. Se llegó a pensar en los 90, y mucho sector de la sociedad llegó a defender que el Estado no tenía que asumir la educación como una obligación, que el Estado no está en la obligación de prestar un servicio, una política pública que garantice que los ciudadanos efectivamente podamos ejercer el derecho a la educación. Bien que el derecho esté en la Constitución, pero si no hay un gobierno que lo reconoce y que pone en marcha un presupuesto, una política, una burocracia, una infraestructura para que ese derecho efectivamente se pueda ejercer, no lo cumplen. Digo esto porque alguna gente dice, no, es que la pensión, la universidad, el barrio adentro es mi derecho. Claro que es tu derecho, pero lo puedes ejercer porque hay un gobierno que reconoce ese derecho, que trabaja para ese derecho, que hace el esfuerzo para cumplir ese derecho. ¿Tienes derecho? Claro que lo tienes, pero lo puedes ejercer si la escuela está ahí, si la aldea universitaria está ahí, si el presupuesto se aparta. Logramos frenar, incluso en la subjetividad, la idea de que la educación no debería ser pública. La idea de el sálvese quien pueda. La idea que el que estudia, el que lo pueda pagar. Esa era la idea que se impuso acá en la década de los 90. La llegada de Chávez es un antes y un después. No solamente en la subjetividad, que es muy importante, sino también en la práctica. Tener hoy 1.100 aldeas universitarias, 45 universidades públicas, haber abierto estos espacios de la Universidad Bolivariana de Venezuela, de la UNEFA, para que se abran al pueblo, haber pasado de institutos universitarios técnicos a escuelas politécnicas territoriales, como la de Barlovento, la de Aragua, y como en todo el territorio nacional. Son cosas de las que tenemos que estar conscientes. Tenemos que defender nosotros el proceso de masificación y tenemos que asumir nuevos retos que nos hemos venido asumiendo, de que la educación cada vez tenga más pertinencia, tenga mayor calidad. No es nuestro objetivo que todo joven tiene que tener un título universitario. Todo joven que quiera tener un título universitario tiene que tener las condiciones, pero la universidad tiene que ser más allá que pagando un título en la casa. Si esa educación no es útil para desarrollar el país, no es útil para la soberanía del país, no es útil para desarrollar toda la economía productiva, no es suficiente con que le logremos un título universitario a cada joven. Todo el que quiera llegar a universitario, bienvenido sea. Tenemos que garantizar las condiciones. No es suficiente lograr que no haya bachilleres sin cupo. No es suficiente lograr que no haya población flotante. Hay objetivos que van más allá de eso. Primer tema que yo quería dejar en el mensaje de hoy, el contraste entre lo que fue el antes de Chávez y lo que fue o lo que ha sido estos tiempos de Chávez. El contraste entre la política neoliberal, la política del Estado mínimo, la política del sálvese quien pueda, la política de que la educación no es una obligación para el Estado. Porque la derecha, aquí hay un debate que nosotros no podemos obviar. La derecha plantea que nosotros, cuando defendemos un Estado social de derecho y de justicia, cuando defendemos el socialismo, termina diciendo que nosotros queremos construir un Estado paternalista, un Estado que haga todo por la gente, como si estuviésemos planteando que el Estado se pusiese a estudiar por nosotros. Nosotros no estamos planteando que el Estado estudie por nosotros, estamos planteando que la obligación del Estado es garantizar las condiciones para que todas y todos podamos estudiar, para que todas y todos podamos investigar. Y es importante no huirle a ese debate. No, es que ustedes quieren hacer un país de flojo y darle todo, darle casa, darle comida, darle estudio, darle caraima. Eso corta el desarrollo individual, la posibilidad de que el ser humano se desarrolle. No es verdad. Lo que corta la posibilidad de desarrollar todo el potencial
creativo del pueblo es no tener la oportunidad de estudiar, es no vivir en una casa digna, es no alimentarse bien, es no tener salud en la comunidad, es no tener un entrenador deportivo. Si queremos desarrollar todo el potencial del pueblo, tenemos que prestar las políticas públicas, los servicios públicos, para que el pueblo pueda desarrollar todo su potencial. Si no se quedan con las manos cortadas mirando para el barranco, los niños terrosos de nuestras tierras. Y nosotros tenemos que defender la existencia de una política pública, de unas misiones que garanticen que podamos desarrollar todos los derechos. Y es el primer tema que yo planteo. Claro que hay un debate político en la educación, claro que hay un debate político en la coyuntura, entre modelos políticos, entre quienes escondiéndose en una coyuntura que sí estamos viviendo y nos pega a los profesores universitarios muy fuerte la coyuntura, no podemos negarla, y ellos creen que arrinconándonos en la coyuntura le vamos a huir al debate político. Claro que hay un debate, ellos se están escondiendo en la coyuntura para decir, no, es que el modelo fracasó. ¿Cómo que el modelo fracasó si hoy no hay población flotante? ¿Cómo que el modelo fracasó si hoy puedo estudiar en todos los municipios de mi país? ¿Cómo que el modelo fracasó si las universidades públicas crecieron? ¿Estamos viviendo una coyuntura difícil? Sí. Pero esta coyuntura difícil tenemos mejores condiciones de superarla, precisamente porque el modelo amplió el nivel de formación académica de nuestro pueblo, precisamente porque el modelo amplió la cantidad de universidades, y son esas universidades, y somos estos profesores, y somos estos estudiantes una herramienta que nos da mejores condiciones para superar la emergencia, para superar la coyuntura. No es lo mismo salir de una emergencia económica sin condiciones técnicas, académicas, sin centros de investigación, sin laboratorio, sin profesores universitarios que den alternativas, que den ideas, que den soluciones a los problemas, que decir, sí, estamos en una emergencia, pero tenemos 45 universidades, tenemos 1.100 aldeas universitarias, tenemos millones de profesores, tenemos millones de profesionales dispuestos a echarle pichón y a superar los problemas. Son condiciones distintas. Por lo tanto, no aceptemos, porque ellos quieren caracterizar en base a la mentira un modelo. Que el modelo chavista es ineficiente, es corrupto, es violador de derechos humanos. Nunca como antes se han respetado los derechos humanos de nuestro pueblo. Nunca como antes hemos alcanzado objetivos sociales en acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a la pensión. Eso es eficiencia. Nunca como antes los recursos del pueblo han llegado directamente a una canaima, a un niño, a una pensión, a una abuelita. Eso es un uso transparente de los recursos. ¿Quiere decir esto que no tenemos errores? No, para nada. Tenemos muchos errores, muchas cosas que mejorar, muchas cosas que corregir, muchas cosas que hacer de una manera distinta. Y ahí vamos a tener nosotros, en este Congreso de la Patria, la obligación de reflexionar, de criticarnos, de autocriticarnos, de revisarnos. No de criticarnos para destruirnos. A veces hay compañeros que usan el espacio para la crítica para destruir al otro compañero. ¿De qué nos sirve eso? Crítica y autocrítica, bienvenida, para corregir, para ubicar los errores, para reflexionar, para tomar las medidas y para fortalecernos más. Una crítica que no le sirve a la revolución para fortalecerse no es útil. Destruye. Una crítica que sirva para que cada uno de nosotros digamos, es verdad, hay que mejorar esto, hay que corregir esto y salgamos más unidos, más fortalecidos. Esa es la crítica que estamos buscando, esa es la crítica necesaria, esa es la crítica que nos ayuda, esa es la crítica revolucionaria, esa es la crítica chavista. Y yo les pido que este espacio no le huya primero al debate político, no le huya al debate de los modelos. Estamos en una emergencia, sí. ¿Qué sería de la política educativa de este país si hoy gobernara alguien de la Mesa de la Unidad? ¿Qué hubiese hecho con los presupuestos universitarios? ¿Qué hubiese hecho con los contratos colectivos de los trabajadores, de los maestros, de los profesores universitarios? ¿Qué hubiese hecho con el proyecto Canaima? ¿Qué hubiese hecho con la colección Bicentenario? Hubiesen hecho lo que siempre hicieron en los 90. Es decir, eso es mucho gasto, estamos en dificultad, hay que disminuir el presupuesto de los universitarios, hay que congelar el salario de los profesores, hay que dejar de construir universidades, hay que dejar de entregar canaimas, tabletas, libros, hay que dejar de fortalecer laboratorios. Porque así piensan ellos. Como en Miraflores está un presidente chavista, como en Miraflores está un presidente socialista, como en Miraflores está un presidente trabajador, reconoce la dificultad. Claro que hay que apretarse el pantalón. No es poca cosa decir que de 3.500 millones de dólares mensuales que entraban al país, hoy entran 100.
Yo le pido a las autoridades universitarias que se imaginen que les toca ser rector, vicerrector, y le digan, mira, tú administras tu universidad con 3.500 millones de bolívares, pero este año lo vas a administrar con 100. ¿Tendrá alguna dificultad ese rector, ese vicerrector para administrar su universidad? ¿Les generará algún tipo de conflictividad política? ¿Tendrá deficiencia en algunos recursos? ¿O les pido a cualquier estudiante que el papá le da una mesada de 3.500 bolívares y le diga, mira, hijo, este mes, o tiene una beca de 3.500 bolívares y le diga, mira, como la cosa es difícil, este mes te voy a dar 100 nada más? ¿Tendrás alguna dificultad para sobrevivir? O algún profesor universitario que nos diga que tengamos un salario, qué sé yo, de 35.000 bolívares mensual, y el mes siguiente nos digan, nos van a dar 100. ¿Tendremos alguna dificultad en la casa para el alimento, para la medicina? Digo esto porque válida la crítica, pero pongámonos en los zapatos de Nicolás Maduro un minuto. No hay un estudiante que le hayan dicho, te tengo que quitar la beca. No hay un profesor que nos hayan dicho, compañero, no les puedo pagar este mes. ¿Ah? No hay una universidad que nos haya dicho, mira, no te puedo mandar el situado este mes. ¿Por qué? Para que nos pongamos en el ejercicio, lo llevemos a nuestra cotidianidad y entendamos el nivel de la dificultad que estamos atravesando. No para salir de aquí desmotivado, porque eso es lo que la derecha cree. Hay una situación difícil y sobre esa situación hay una situación de guerra económica que no es fácil de explicar. Ahí el sector universitario tiene que ayudarnos a buscar los argumentos que sean digeribles por toda la sociedad. Cualquier país en situación de emergencia refinancia su deuda, ¿verdad? Si yo tengo una emergencia porque me bajó abruptamente los ingresos, bueno, los pagos de la deuda que yo tengo que hacer no los pago este año, los muevo 5 o 10 años, pago los intereses y las reservas, en vez de quemarlas en pago de deuda, las uso para el presupuesto hasta que me vuelva a equilibrar, porque emergencias económicas tienen todos los países. ¿Por qué Venezuela no puede refinanciar su deuda? Algunos dicen, bueno, es por la política económica. ¿Qué tiene que ver la política económica si Venezuela es un país que jamás ha dejado de pagar su deuda? Si Venezuela es un país que tiene la principal reserva petrolera del planeta, de las principales de oro, de diamante, de coltán, de bauxita, de tierra fértil, de población formada, de población económicamente activa. No hay ninguna razón técnica para decir que Venezuela es un país riesgoso para prestarle a refinanciar su deuda. Que tiene un debate político, no importa cuál sea la consecuencia. Quien esté, tiene condiciones de pagar la deuda de Venezuela en 10, 20, 30 años. No hay nada que te haga pensar que Venezuela en el futuro no puede pagar una deuda. No son decisiones técnicas, son decisiones políticas. Porque los poderes mundiales, y vaya, que no se puede dudar, cuando el jefe del Comando Sur, cuando el canciller de los Estados Unidos, el secretario de Estado, cuando el presidente de los Estados Unidos dicen que necesitan salir del gobierno de Venezuela. No es poca cosa que un presidente de los Estados Unidos diga eso. Es una decisión política, compañeros, porque están convencidos de que no se puede sobrevivir con esa baja de los ingresos y que nos tienen que ahorcar para que nosotros digamos, nos rendimos. Tomen, gobierna tú, Ramos Ayú, gobierna tú, Capriles Radonski, gobierna tú, Leopoldo López. Es la mayor demostración de que la oposición no conoce un chavista, no conoce un bolivariano. Los chavistas, los bolivarianos, jamás nos rendimos, jamás nos vencemos, jamás nos entregamos. Los chavistas, los bolivarianos, nos crecemos en las dificultades, nos ponemos a la altura de las dificultades. Lean la historia de Bolívar, lean qué hizo cuando cayó la Primera República, se rindió. No, se metió por los ríos y se vino en lucha, en campaña admirable hasta Caracas y volvió a perder. Con el pueblo en contra, con Negro Primero al lado de Boves, con problemas logísticos. ¿Y qué hizo Bolívar en Jamaica? Desterrado, sin dinero, sin ejército, sin el reconocimiento de los demás libertadores, en discusión del modelo político. ¿Se rindió? No, se volvió a crecer, escribió la Carta de Jamaica y nos puso a soñar en la patria grande y reflexionó sobre los resultados.
corrigió lo que tenían que corregir, reafinó el discurso, entendió que sin los pobres, sin los negros primero, sin los indios, sin los patas en el suelo, no es posible una revolución. Una revolución solo es posible con los sectores populares, con el pueblo, con los que llegan hasta el final. Entendió que divididos no es posible, que solo el proyecto de unidad latinoamericana era posible, y volvió a entrar desde Haití. La expedición de los Cayos, estamos cumpliendo 200 años, empezó a discutir, ¿será en Barcelona? No daban las condiciones. Reorganizaron el ejército por allá, por el sur, en San Félix, con los negros que habían cruzado el río Orinoco escapando de la esclavitud, con los indios, y reorganizaron un ejército ahora popular. Y el año que viene vamos a celebrar el bicentenario de la batalla de San Félix. Y ahí llamó al Congreso de Angostura. Y de ahí salieron los ejércitos y cruzaron los Andes en Alpargata. Cuando llegaron, la familia Vargas ya había llegado al español, el ejército español lo había aniquilado. En plena batalla, Bolívar le dice, parece que estamos perdiendo. Y Rondón le dice, ¿cómo que estamos perdiendo si todavía Rondón no ha peleado? Este pueblo todavía no ha peleado. Se equivoca la oligarquía, se equivocan los ricos y creen que nos van a derrotar. Ahora es que el pueblo para batallar, para pelear, para luchar, para vencer. No hemos peleado todavía. Imagínense ustedes, oligarcas que nos escuchan. Imagínate tú como yo, cuando cada profesor universitario, cada estudiante, cada trabajador sale de las calles a batallar. No van a poder con nosotros. No van a poder con nosotros. Hay una guerra económica. No hay azúcar, pero hay refresco. ¿Con qué se hace el refresco? No hay dólares para la harina pan, pero sí para la cebada. En Venezuela se produce cebada para la cerveza. ¿Y por qué tienen dólar para una cosa y para la otra no? Es una decisión política, compañeros, porque ellos están convencidos, porque piensan bajo su lógica, de que si nos ahorcan, nos vamos a rendir. Qué errados están. Hay una guerra económica que se sustenta en una baja fuerte de los ingresos. Y hay una guerra política. Producto de toda esa situación, bueno, nos dieron una derrota electoral el 6 de diciembre. Una derrota fuerte que nos obliga a reflexionar. ¿Pudiéramos decir que esa derrota es producto de la situación económica? Sí, en gran parte. ¿Hubiesen sido los mismos resultados electorales si los anaqueles estuviesen llenos y la inflación controlada a un 26-30%? Seguramente no. Pero no es lógico, no es racional políticamente que nos limitemos a justificar la derrota ahí. Aprovechemos la derrota para reflexionar sobre nuestros métodos, sobre la eficiencia, sobre la calidad de nuestros servicios, para salir fortalecidos, no para empezar a echarnos la culpa, no que fuiste tú, no que fui yo, no importa de quién sea la culpa, el problema es dónde está el error para corregirlo y ser mejores, que esa derrota nos sirva para que la revolución sea mejor, sea más transparente, más eficiente, más capaz, menos soberbia en la forma de hacer la política. Aprovechemos la derrota y salgamos fortalecidos de ella. Esa es la razón por la cual el presidente Nicolás Maduro ha convocado a este debate nacional, que es un debate de los patriotas. Entiendo que aquí está la vanguardia de los estados centrales, pero no se puede limitar este Congreso de la Patria a vernos a nosotros mismos. Si este Congreso de la Patria no tiene la capacidad de ir a hablar con todos los estudiantes, con todos los trabajadores, con todos los profesores, que hay profesores que hoy no votan por nosotros, pero son patriotas, sí los hay, y hay que irlos a buscar, porque yo no creo que esos profesores que hoy no votan por nosotros son patriotas van a conseguir patriotas en la mesa de la unidad. No lo van a conseguir. Es el trabajo político que nos corresponde a cada uno de nosotros hacer. Es el trabajo de enamorar, de convencer con el argumento, con el ejemplo, con el amor. Es multiplicarnos por 1000 para poder realmente estar a la altura de Chávez. Porque yo no conozco el primer chavista que sea chavista porque Chávez le haya entregado una pensión o una casa o una canaima o un taxi. Todos los chavistas que yo conozco unos cuantos,
son chavistas porque Chávez los enamoró con su mirada, con su lealtad, con su constancia, con su poesía, con un jueguito del rol. Porque el chavismo y la política desde el chavismo es un profundo acto de amor. Bueno, esas eran las palabras de nuestro presidente Nicolás Maduro, que está siempre pendiente del despliegue de los distintos cuadros políticos, dirigentes, del desarrollo del Congreso de la Patria, siempre dando instrucciones, haciéndole seguimiento, y nos daba dos tareas concretas. Y vaya que tenemos desde toda la plataforma universitaria que se ha construido en tiempos de revolución, cómo aportar en la coyuntura, pero también en lo estructural, a construir una nueva economía productiva. ¿Cuánto podemos apoyar en cada uno de los motores? En la sustitución de importaciones, en la ingeniería a la inversa, en el desarrollo de nuevas ciencias, nuevas tecnologías, en la aplicación de tecnologías que ya tenemos en Venezuela. Y la segunda tarea que nos daba, en la construcción de una nueva subjetividad, en la consolidación de los valores del socialismo, de la solidaridad, del amor. Son las dos grandes tareas que nos ha dado. Yo creo que implícitamente también tenemos otra tarea, que es el tema orgánico. Desde la aldea universitaria del pueblo más chavista, donde los escuálidos ni se atreven a hablar, hasta en la universidad más opositora de Ander, hay chavistas. El terror de la oposición es que saben que no hay un rincón donde no estemos. En algunos estamos calladitos, porque ellos son muy violentos, muy ofensivos, muy fascistas. Bueno, organicémonos ahí en callados. Los vigilamos, pasamos información, etcétera, ¿verdad? A lo mejor en una universidad X, o en una facultad X de una universidad X, los chavistas están, pero si están organizados, somos fuerza, ¿verdad? Una secretaria, un trabajador, un seguridad. Mira, Héctor, aquí están conspirando, mañana van a hacer esto. Y lo fregamos para garantizar la paz del país. Entonces hay una línea orgánica. No puede haber aldea universitaria, universidad politécnica territorial, universidad experimental, universidad autónoma, universidad privada, donde el chavismo no se tenga un nivel fuerte de organización. En sus estudiantes, en sus trabajadores, en sus egresados, en sus profesores, toda la fuerza que podamos organizar. Y esa fuerza tiene que servir también para crecer. Nosotros no nos podemos, sí, somos una vanguardia, probada en las más difíciles coyunturas, probada durante la resistencia guerrillera y popular de la Cuarta República, probada durante todas las batallas que nos dieron en tiempos de Chávez, el golpe de Estado, el paro petrolero, el referéndum revocatorio, la guardia de la Plaza Altamira, la enfermedad de nuestro comandante. Probada en estos 3 años, el descargar la rabia, el plebiscito, la guarimba que casi nos lleva a la guerra civil, la baja de los precios petroleros. Yo creo que difícilmente alguna vanguardia política ha pasado por tantas pruebas como esta. Y bueno, es el espíritu bolivariano, es el espíritu chavista, que no hay dificultad que pueda con nosotros. Nosotros siempre vamos a ser más grandes que la dificultad, más cerca que la dificultad. Pero esa vanguardia, al mejor estilo Chávez, no se defiende a la defensiva, se defiende a la ofensiva, se defiende desplegados en el terreno. Y en la política, desplegado en el terreno significa ganar espacio, ganar territorio, ganar mayoría. Nosotros estamos claros quién somos, pero el que esté descuidado lo traemos para acá. Lo vamos convenciendo, con argumentos, con amor, con cariño, con ejemplo. Además, porque nos invade la razón. Podemos tener 1000 errores, 1000 cosas que corregir, pero no tenemos la más mínima duda de que el camino del socialismo, el camino del chavismo, el camino de Bolívar es el camino correcto para la historia y para la humanidad. Lo mismo no pueden decir ellos. Por lo tanto, tenemos razones históricas, amorosas, académicas, científicas, para convencer, para estar seguros de lo que estamos defendiendo y convencer. Así que la tarea concreta
de defender, por supuesto, la educación como derecho, la educación pública, la educación de calidad, la educación como herramienta para el desarrollo de la patria. La tarea concreta de involucrarnos directamente en salir primero de esta coyuntura y luego desarrollar toda una nueva economía productiva que haga sustentable el modelo social. ¿Cuánto tenemos que hacer desde las universidades para que nuestro pueblo viva con dignidad? Para construir los 3 millones de viviendas, para urbanizar de manera más equilibrada, más sustentable nuestra nueva Venezuela, para tener servicios públicos en educación, en salud, en seguridad, que sean de calidad para nuestro pueblo, para desarrollar una economía que más allá del petróleo permita darle sustentabilidad económica a una agresiva política social, a un fuerte Estado. Ahí hay un debate. Yo dice que el Estado está muy grande. Yo creo que no. Yo creo que el Estado necesita más policías, más médicos, más maestros, más profesores universitarios. Tiene que ser más eficiente, sí, pero es más grande. La burocracia sustantiva que llaman, ¿no? La que presta el servicio. Porque si no lo presta el Estado, ¿quién lo va a prestar? Las urbanizaciones cerradas con seguridad privada, las escuelas privadas, las universidades privadas, las clínicas privadas. Es el debate de dos modelos. No es lo público. Bueno, es un Estado más grande que hay que defenderlo políticamente, que hay que argumentarlo políticamente. La tercera, la subjetividad, el debate de dos visiones de sociedad. ¿Qué valores se van a imponer? ¿Qué valores se van a imponer? ¿Los de la patria, los de Bolívar, los de la solidaridad, los de la unidad latinoamericana o los del individualismo? Si yo no trabajo, no vivo. Ese no es problema mío, que cada quien resuelva su problema. ¿Cuáles son los valores? Y ahí no es responsabilidad exclusiva de los profesores, pero la educación tiene un papel determinante que jugar. Por supuesto que los medios también, los dirigentes políticos también, etcétera, la religión, las leyes, pero la educación formal tiene un papel determinante que jugar. Y ahí la organización profesoral, estudiantil, de trabajadores, de todo el movimiento universitario, es determinante para poder influir con mayor fuerza, con mayor eficiencia, con mayor argumentación en el debate entre dos modelos, entre dos visiones de sociedad. Así que les dejamos estas 4 tareas: defensa de la educación pública, de la patria, de la educación pública, de la Constitución, involucrarnos en la tarea concreta de una nueva economía productiva que haga sustentable el Estado social de derecho y de justicia, batallar en el debate, en la confrontación, en el pulso de dos modelos históricos y organizarnos con fuerza, que no haya rincón, por más pequeños que seamos, porque va a haber lugares donde circunstancialmente no seremos mayoría. Tenemos que trabajar para hacerlo. Ellos trabajaron. Nadie puede negar que las universidades autónomas eran una fuerza de la izquierda. Trabajaron a través de la corrupción de los cupos, a través de la formación, a través de los sistemas de ingresos, para ir controlando las universidades autónomas y desplazar a la izquierda a las universidades autónomas. Eso hoy es una realidad, pero no puede ser eternamente así. Tiene que llegar el momento donde las aldeas universitarias, las experimentales y las autónomas sean mayoritariamente de patriotas, de gente que ama este país, de gente que investiga para este país, de gente que forma, no como en una oficina para que se vayan los médicos para otro país, sino que forma médicos para que se metan en los barrios, en las comunidades indígenas, en los sectores populares. Tenemos que lograr eso, que la educación sea útil al desarrollo de la patria. Y ahí tenemos una gran tarea como Congreso de la Paz. Nos toca cruzarnos antes de nuevo, compañeros. Pero yo estoy seguro que nuestro destino, igual que el de Bolívar, es la victoria.